El soldán de Babilonia envía una hija suya como esposa al rey del Algarve, y ella, por diversas peripecias, en el espacio de 4 años, llega a manos de 9 hombres en diferentes lugares, hasta que últimamente, restituida a su padre como doncella, va a parar en el principio al rey del Algarve en calidad de esposa. Si la novela de Emilia se hubiera extendido un poco más, las hazañas de Beritola habrían arrancado lágrimas a las jóvenes. Pero como el cuento había llegado a su final, quiso la reina que Pánfilo siguiera narrando, y él, que era muy obediente, inició. Mal, queridas amigas, podríamos nosotros saber lo que por nosotros se hace. Y así vemos a menudo que son muchos los que, pensando que si fueran ricos, vivirían seguros y cómodos, a Dios imploran riquezas, y aun con peligros y esfuerzos tratan de obtenerla, y cuando la logran, no falta el que por codicia de tan numeroso caudal, mata a quienes tanto amaban la vida antes de enriquecerse. Otros de bajo origen, mediante 1000 peligrosas batallas, y con la sangre de sus hermanos y amigos, alcanzan alturas reales, y creyendo llegar a la suma dicha, y pensando estar libres de fatigas, aprenden, muriendo, que en las copas de oro de las mesas reales se toma veneno. Muchos desearon con apetito ardiente la fuerza corporal y la belleza y ciertos adornos, pero se dieron cuenta después de que deseaban mal, porque esas cosas sólo les procuraron muerte o una vida atemorizada. Y ya que no quiero conversar por separado de cada uno de los apetitos humanos, sólo diré que nadie puede elegir con pleno conocimiento y certeza lo que le conviene, por lo que si quiere obrar con rectitud, debe limitarse a tener y poseer lo que él quiera concederle, ya que es el único que conoce lo que le conviene. Pero así como pecan los hombres en muchas situaciones por sus deseos, vosotras, queridas mujeres, pecáis especialmente en una, como es el anhelo de ser bellas, a tal punto que no teniendo por grande la hermosura que se os concede por naturaleza, aun con arte maravilloso pretendéis mejorarla. Por esto me agrada contaros cuán bella fue para su desdicha una sarracena que en 4 años llegó a contraer nuevas nupcias por 9 veces. Reinaba antaño en Babilonia un sultán nombrado Benimedad, que realizaba toda empresa con final feliz. Tenía, entre varios hijos varones y mujeres, una hija llamada Atasiel, que según quienes la veían, era la mujer más bella que entonces habitaba en el mundo. Y como en una gran derrota que él infligió a numerosos árabes que formaron una insurrección en su estado, el rey del Algarve le ayudó maravillosamente, y como ése se lo pidiera como gracia especial, le dio por mujer a dicha hija, la cual, con honrosa compañía de hombres y mujeres, y con muchas valiosas y ricas preseas, embarcó en un navío bien armado y aprestado, y el soldán despidióla encomendándola a Dios. Viendo los marineros el buen cariz del tiempo, izaron las velas y zarparon del puerto de Alejandría, navegando varios días con felicidad. Ya habían pasado Cerdeña, y del fin de su camino se juzgaban cercanos, cuando un día se levantaron de repente contrapuestos vientos que, por ser todos impetuosos, tanto maltrataron la nave donde iba la mujer y los marineros, que ellos muchas veces se dieron por perdidos. Mas como hombres valientes, apelando a toda suerte y fuerza, aunque los infinitos mares los combatían, 2 días se sostuvieron. Y al llegar la tercera noche del temporal comenzado, y no cediendo éste, sino creciendo más, sin saber ellos dónde estaban ni poderlo computar por marineresca estima ni por la vista, porque era la noche oscura y el cielo estaba cubierto de nubes, vinieron a dar a Mallorca y sintieron la nave abrirse. Y como no veían otro remedio ni salvación, cada uno pensó en sí mismo y no en los demás, y así botaron al mar una lancha, y a ella, confiando más en su reparo que en el de la rasgada nave, se lanzaron los patrones. Sabido esto de los demás hombres que iban en el buque, a la lancha se lanzaron también, y aunque los primeros que lo hicieron quisieron oponerse, cuchillo en mano, todos se arrojaron allá, y tratando de huir de la muerte, dieron en ella de lleno, porque no pudiendo con tan contrario tiempo sostener tanta gente la lancha zozobró, y todos perecieron. Y la nave, impelida por impetuoso viento, aunque abierta y ya medio cargada de agua, sin nadie a bordo salvo la novia y sus mujeres, todas vencidas por la tempestad y el miedo y medio muertas, fue velocísimamente corriendo a varar en una playa de la isla de Mallorca.
Tanta y tan grande era su celeridad que casi toda se empotró en la arena, como a un tiro de piedra en la orilla, y allí, sin poderla mover, ya el viento ni el mar estuvo toda la noche. Al alborear el día, aquietada la tempestad, Alatiel, que estaba poco menos que difunta, alzó la cabeza y, aunque se sentía muy débil, principió a llamar a las gentes de su cortejo, aunque en vano, porque los llamados estaban muy distantes. Y no respondiéndole nadie, ni a nadie viendo, se asombró mucho y empezó a sentir grandísimo miedo. Y como mejor pudo, se levantó y vio a las dueñas que la acompañaban y a las demás mujeres allá tendidas, y tras mucho llamar y tentar a unas y a otras, advirtió que muy pocas conservaban el sentido, mientras otras, entre las náuseas y el miedo, habían muerto, lo que aumentó el pavor de la mujer. No obstante, acuciada de necesidad de consejo, y viéndose sola y sin saber dónde se hallaba, tanto estimuló a las que estaban vivas que las hizo al fin levantar. Y advirtiendo que ninguna sabía dónde quedaban los hombres, y viendo la nave encallada y de agua llena, con ellas comenzó a llorar desconsoladamente. Y llegó la hora nona, antes de que en el litoral ni en sitio alguno se divisara a nadie a quien movera compasión. Pero pasada la nona, ocurrió que pasó casualmente por allí, volviendo de su lugar, un hijo hidalgo llamado Pericón de Visalgo, que iba con unos cuantos sirvientes de a caballo. Y él, al ver el navío, supuso lo que habría pasado, y a uno de sus acompañantes le mandó que subiera a bordo y le contara lo que allí hubiera. El hombre, no sin dificultad, obedeció y halló a la gentil doncella, con la poca compañía que le quedaba, junto al espolón de la proa de la nave, tímidamente escondida. Las mujeres, al verlo, le pidieron, llorando misericordia, pero notando que ni él les entendía, ni ellas a él, por signos procuraron explicarle su desventura. El sirviente observó todo lo mejor que pudo y contó a Pericón lo que allí había. Pericón, prontamente, mandó bajar a las mujeres y las cosas de más valor que en el barco hubiera y pudieran recogerse, y con todo ello marchó a su castillo. Allí, con viandas y reposo, reconfortó a las mujeres. Bien entendió que, a juzgar por sus atavíos, la dama que había encontrado debía ser hembra de gran pro. Ella conoció también que él solo a ella honraba. Y aunque estaba pálida y descompuesta, como suele ocurrir a las personas aquejadas del mal de mar, sus facciones le parecieron bellísimas a Pericón y deliberó tomarla por mujer si no estaba casada, y si como mujer no podía tomarla, resolvió lograr su amistad al menos. Era Pericón hombre de bravo aspecto y muy robusto, y tras hacer servir a la mujer opíparamente durante algunos días, hasta que ella se repuso del todo, como la veía sobremanera bella, se dolía infinitamente de que no le entendiera, ni él a ella, lo que le impedía saber quién fuese. Pero desmesuradamente inflamado por su belleza, con hechos placenteros y amorosos, se esforzó en que Alatiel accediera a sus anhelos. Mas ella todo lo rechazaba, lo que encendía más el ardor de Pericón. Reparando la mujer en ello y comprendiendo, tras algunos días de permanencia allí, que a juzgar por las costumbres que veía, se hallaba entre cristianos, y en parte donde, aun de poder, de poco le serviría darse a conocer, reflexionó que a la larga, por fuerza o por voluntad, habría de avenirse a los deseos de Pericón, y con mucha elevación de ánimo se propuso sacar fortuna de su miseria. Dijo pues a sus mujeres, de las que sólo 3 le quedaban, que a nadie manifestaran quién era, salvo de estar en paraje donde conocieran que podía existir clara ayuda para libertarlas. Y sobre todo, las exhortó a que conservaran su castidad, diciéndoles que por su parte se había propuesto que sólo el que fuera su marido disfrutaría de ella. Alabaron esto sus mujeres y dijeron que en lo que pudieran observarían sus órdenes. Iba Pericón inflamándose de día en día, y tanto más cuanto que tan cercano y tan negado veía lo que deseaba, y puesto que sus lisonjas no le servían, reservó apelar al arte y el ingenio, reservándose la fuerza para el final. Y habiendo advertido alguna vez que a la mujer le gustaba el vino, al que no estaba acostumbrada por prohibírselo su ley, resolvió que con él, buen ministro de Venus, la atraparía. Y mostrando que no se curaba de verla tan esquiva, una noche preparó, a modo de festín, una espléndida y abundosa cena, y cuando a ella acudió la mujer, mandó él a quien servía a la dama que le diera de beber varios vinos mezclados.
Lo hizo a la maravilla el mandado, y ella, sin notarlo, atraída por lo grato del brebaje, bebió más de lo que a su honestidad hubiera convenido, hasta que, olvidando toda adversidad pasada, se alegró y viendo danzar algunas mujeres al estilo de Mallorca, danzó también a estilo alejandrino. Juzgó con esto Pericón que ya estaba cerca de lo deseado, e hizo continuar la cena con gran copia de alimentos y bebidas, prolongándose durante mucho espacio de la noche. Al fin, ya despedidos los convidados, entró con la mujer en su estancia, y ella, más caldeada por el vino que temperada por la honestidad, ante Pericón, como ante cualquiera de sus mujeres, se desvistió y se metió en el lecho. No tardó Pericón en imitarla, y extinguiendo las luces, se acostó junto a ella y la rodeó con el brazo, sin que la mujer se resistiera, y con ella comenzó amorosamente a solazarse. Alatiel, que hasta entonces no había sabido con qué cuerno arremeten los hombres, luego que lo conoció, casi se arrepentía de no haberse rendido antes a las lisonjas de Pericón. Y así, sin esperar a ser a tan dulces noches invitada, muchas veces se invitaba a ella sola, si no con palabras, por no poderse hacer entender, sí con obras. Mas a este gran placer suyo y de Pericón, la fortuna, no contenta con haberla hecho de esposa de un rey, mujer de un castellano, le deparó una más rigurosa peripecia. Tenía Pericón un hermano de 25 años, hermoso y lozano como una rosa, que se llamaba Marato. Vio éste a la mujer y le pareció sumamente placentera, y creyendo por los actos de ella que no le desagradaba, y que si no accedía a sus deseos sólo sería por la estricta vigilancia a que la sometía Pericón, cayó en un cruel pensamiento, al que siguió una malvada obra. Estaba casualmente en el puesto de la ciudad una nave cargada de mercaderías, que iba a zarpar para Chiarenza, en Romanía, y eran patrones de ella dos jóvenes genoveses. Ya tenían las velas a punto para partir cuando hubiera buen viento, y conviniéndose con ellos, Marato, acordaron que a la noche siguiente le recibirían a bordo a él y a la dama. Y luego, al anochecer, según lo había determinado, fue a casa de Pericón, que de él no desconfiaba, y con algunos compañeros íntimos a los que había hecho entender lo que se proponía, penetró sin ser visto, y con ellos se apostó escondido. Y cuando hubo transcurrido parte de la noche, abrieron la puerta del aposento donde Pericón reposaba con la dama, y lo mataron dormido, llevándose a la llorosa mujer y amenazándola de muerte si algún rumor hacía. Y cargando con gran parte de las más valiosas pertenencias de Pericón, salieron sin ser oídos, y se dirigieron a la ribera, donde Marato y la dama subieron a bordo, mientras los demás retornaban. Los marineros, como tenían buen viento y fresco, se hicieron a la vela y emprendieron su viaje. La mujer se dolió mucho y amargamente de su primera desgracia y de la segunda, pero Marato, con el santo talismán que Dios le diera, la comenzó de tal modo a consolar que ella se acostumbró a él y olvidó a Pericón. Y ya le parecía estar a sus anchas cuando la fortuna le aprestó una nueva tristeza, como si no se contentara con las pasadas. Porque siendo ella bellísima de formas, como ya dijimos, y teniendo modales muy alabables, tanto se enamoraron de ella los dos patrones de la nave, que olvidando toda otra cosa, se desvivían por servirla y complacerla, sólo cuidando de que en ello no reparara Marato. Y habiéndose comunicado el uno al otro su amor, razonaron en secreto sobre el caso, y convinieron adquirir aquel amor en común, como si ello pudiera repartirse cual las mercaderías y las ganancias. Y como Marato la guardaba mucho, estorbando así sus intenciones, un día en que las velas impelían muy velozmente al navío, mientras Marato estaba a popa, mirando al mar, ambos, sin pararse en nada, se fueron a él de consuno, y cogiéndole por la espalda, le arrojaron al mar. Cosa de una milla se apartaron de allí antes de que nadie advirtiera que Marato había caído al agua. Lo supo la mujer, y no viendo cómo recobrarlo, nueva llantina armó a bordo de la nave. Acudieron los dos amantes a consolarla, y con dulces palabras y promesas grandísimas, de las que ella entendió muy pocas, quisieron tranquilizar a la que más lloraba su nueva desventura que al perdido esposo. Tras emplear con ella prolijas exhortaciones, les pareció que ya casi la habían consolado, y vinieron a razonar entre sí mismos cuál de los dos debía yacer antes con ella. Quería cada uno ser el primero, y no llegaban entre sí a avenencia. Por el contrario,
se trabaron de palabras y al fin, encendidos en ira, pusieron mano a los cuchillos y furiosamente se acometieron. Y no pudiendo separarlos los que en la nave había, se dieron tantos golpes que casi enseguida uno cayó muerto y el otro quedó mal herido de varias cuchilladas. Desagradó esto mucho a la mujer, que se veía sola y sin consejo de nadie, y que temía que recayera sobre ella la ira de los parientes o amigos de los patrones. Pero los ruegos del herido y la pronta arribada a Chiarenza la libraron del riesgo de muerte. Pasó a tierra con el herido, y habiendo ido con él a una posada, pronto la fama de su belleza corrió por la ciudad hasta llegar a oídos del príncipe de Morea, que a la sazón se hallaba en Chiarenza. Quiso verla y la vio, y le pareció más hermosa de lo que la fama pregonaba, y tan repentinamente se enamoró de ella que no acertaba a pensar en otra cosa. Y habiendo oído contar en qué forma había llegado allí, pensó que la podría lograr. Buscó para ello modos, y enterándose de sus deseos los deudos del herido, prestamente se la enviaron, lo que complugo al príncipe mucho, y a la dama no menos, porque le pareció librarse de un gran peligro. Advirtió el príncipe que aparte de su belleza, iba a la tierra ataviada con regias vestiduras, y no pudiendo de otro modo conjeturar su origen, la tuvo por mujer noble, y su amor por ella se redobló, y la mantenía con mucho honor, tratándola no como amiga, sino como a mujer propia. No curándose ya de los males pasados, y pareciéndole vivir asaz bien, andaba la mujer muy consolada y contenta, con lo que tanto floreció su belleza, que en toda la Romanía parecía no haber otra cosa de qué hablar. Por lo cual el duque de Atenas, hombre joven y apuesto y pagado de su persona, entró en deseo de verla, y como amigo y pariente del príncipe fue a visitarlo, y como a veces se hacía, con lucido acompañamiento se encaminó a Chiarenza, donde se le honró y acogió con muchos festejos. Y poco después, platicando sobre la dama, le preguntó al duque si era tan bella como se decía, a lo que el príncipe respondió, mucho más, y de esto no quiero que mis palabras, sino tus ojos te den fe. Y solicitándoselo también así el duque al príncipe, juntos se dirigieron a donde la dama estaba, y ella, muy cortésmente, y con muy risueño rostro, le recibió. La hicieron sentar entre ambos, si bien con ella no pudieron dialogar, porque nada, o apenas nada, entendían de su lengua. La miraban los dos como a una maravilla, y sobre todo el duque, que no atinaba a creer que fuese ser mortal. Y al contemplarla, no reparaba en el amoroso veneno que con los ojos bebía, y creía satisfacerse mirándola, mas el hecho fue que acabó enamorándose ardentísimamente. Luego que salió con el príncipe y pudo meditar a solas, pensó que su pariente era sobremanera feliz, teniendo para su placer tan bella cosa, y tras muchos y varios pensamientos, sobreponiéndose su fogoso amor a su honradez, acordó privar de aquella felicidad al príncipe para ser él feliz. Y dando de lado toda razón y justicia, se aprestó al engaño con todos sus pensamientos, y un día, en concordancia con las perversas disposiciones que había tomado, en unión de un muy secreto camarero del príncipe, llamado Chiuriachi, a escondidas hizo preparar todos sus caballos y efectos para la partida, y a la noche, con un compañero, ambos armados, el predicho Chiurachi los condujo a la cámara del príncipe con todo sigilo. Y vieron que como hacía mucho calor, mientras la mujer dormía, él completamente desnudo estaba ante una ventana que miraba al mar para gozar de un vientecillo que por allí soplaba. Y con esto, habiendo ya de antemano informado a su compañero de lo que se proponía hacer, el duque, a paso quedo, se acercó a la ventana y dio una cuchillada al príncipe en los riñones, pasándolo de parte a parte. Luego, haciéndolo con presteza, lo tiró por la ventana. Daba el palacio al mar y quedaba muy alto, y la ventana, a la que el príncipe estaba asomado, caía sobre unas casas derribadas por el ímpetu de las olas, en las cuales rara vez o nunca había nadie. Por lo cual, según el duque previera, nadie sintió ni pudo sentir la caída del cuerpo del príncipe. Cuando el compañero del duque vio ejecutada la obra, so pretexto de hablar afectuosamente a Chiuriachi, le echó al cuello una cuerda que para ello traía y tiró, de modo que Chiuriachi no pudo hacer el menor ruido, y acercándose al duque, entre los dos estrangularon al criado y le tiraron a donde tiraron al príncipe.
Sabiendo manifiestamente que ni la mujer ni nadie había oído nada, el duque tomó una luz en la mano y se acercó al lecho, destapó a la mujer que dormía profundamente. La contempló toda y la alabó en extremo, y si vestida le había complacido, desnuda le agradó más allá de toda comparación. Por lo que, inflamado de más ardientes deseos todavía, y sin horrorizarse del pecado recientemente cometido, con las manos aún ensangrentadas, se acostó junto a ella, la cual, muy soñolienta, creyendo estar con el príncipe, le acogió. Y después de que con ella grandísimo placer hubo tenido, se levantó el duque, hizo venir a unos compañeros, y se llevaron a la mujer de manera que no pudiera alborotar. Salieron por la puerta falsa por la que entraron, y a caballo, con tanto sigilo como pudieron, tomaron la vuelta de Atenas. Pero como el duque estaba casado, no llevó a la dolorida joven a Atenas, sino a una bellísima posesión que tenía no lejos de la ciudad, junto al mar, y allí honrosamente la atendía en cuanto necesitaba. A la siguiente mañana los cortesanos del príncipe esperaron hasta la hora nona a que se levantara, y no oyendo nada, empujaron la puerta de su alcoba, que sólo estaba entornada, y al no verle supusieron que había ido a holgarse con su dama a cualquier otro paraje por unos días, y no se inquietaron. En esto, al día siguiente, un loco entró en las ruinas donde estaban los cadáveres del príncipe y de Churiachi, y cogiendo la soga, sacó arrastrando el cuerpo del último, el cual, con gran maravilla, fue reconocido de muchos que, haciendo con lisonjas que el demente les condujera al lugar de donde lo había sacado, encontraron con gran dolor de toda la ciudad el cuerpo del príncipe, al que dieron honrosa sepultura. Y dándose a averiguar quiénes serían los ejecutadores de tan gran exceso, y no apareciendo en parte alguna el duque de Atenas, del que se supo que había partido furtivamente, estimaron, como era, que él había cometido el crimen, llevándose a la mujer. Sustituyó al príncipe muerto un hermano suyo, y como todos, con ahínco le excitaban a la venganza, y como él, por nuevos indicios, entendió ser verdad lo que se sospechaba, llamó de diversas partes a sus parientes, amigos y servidores, y en breve, con una grande y poderosa hueste, fue a hacer la guerra al duque de Atenas. El duque, al enterarse, se aprestó a defenderse con todas sus fuerzas, y muchos señores acudieron en su ayuda. Y entre ellos mandó el emperador de Constantinopla a Constancio, su hijo, y Manuel su sobrino, con mucha y muy lucida tropa, y ambos fueron muy bien recibidos del duque, y más de la duquesa, que era hermana de Constancio. Como ya se aproximaban más cada día las cosas de la guerra, la duquesa hizo acudir a sus dos parientes a su cámara, y allí, con muchas palabras y profusión de lágrimas, les contó toda la historia, narrándoles las razones de la guerra. Les hizo ver el desprecio que le infería el duque con aquella hembra a la que él creía tener escondida, y con vivas quejas, les pidió que para honor del duque y consuelo de ella, viesen de resolver el negocio como les pareciese mejor. Conocían ya los jóvenes cómo habían andado las cosas, y sin muchas preguntas, consolaron a la duquesa tan bien como supieron, diéronle buenas esperanzas, e informados por ella de dónde estaba la mujer, allá se fueron. Y como muchas veces habían oído encomiar la maravillosa belleza de Alatiel, rogaron al duque que se la mostrase, y el duque, mal recordando lo que le pasó al príncipe por mostrársela a él, se lo prometió. Y en un bellísimo jardín del lugar donde la dama moraba, hizo preparar un yantar espléndido, y a la mañana siguiente la llevó a comer allí con poca compañía. Se sentó Constancio junto a Alatiel y empezó a mirarla con asombro, diciéndose que nunca había visto nada más bello, y que bien excusado estaba el duque, y cualquiera, si por poseer tal hermosura cometía traición u otra cosa deshonrosa. Por lo cual, al separarse de ella, ya muy enamorado, dejó de pensar en la guerra para sólo ocuparse del modo de quitar su amiga al duque, aunque disimuló muy bien su amor ante todos. Y en tanto que en este fuego se consumía, llegó la hora de salir a guerrear contra el príncipe, que se avecinaba a las tierras del duque, con lo que éste y Constancio y los demás, según el orden establecido, salieron de Atenas para atajar en la frontera al enemigo. Mientras allí permanecían algún tiempo, teniendo siempre Constancio el ánimo y el pensamiento en aquella mujer, imaginó que ahora que el duque estaba ausente, podría él conseguir su deseo, y para retornar a Atenas fingió enfermar. Y así, con la licencia del duque,
dio a Manuel el mando del ejército y se fue a Atenas con su hermana. Pasados algunos días, procuró que ella le hablara del menosprecio que el duque le infligía con la mujer que tenía por amiga, y luego le dijo que si ella lo deseaba, él la ayudaría sacando a la mujer de donde estaba y llevándosela de allí. La duquesa, creyendo que Constancio procedía por amor suyo y no de la forastera, dijo que le placería mucho que así obrara, siempre que el duque no supiera que ella había en el empeño consentido. Se lo prometió Constancio y la duquesa le autorizó a que obrara como le pareciera. Mandó aparejar Constancio una barca ligera y una tarde la hizo aproximarse al paraje donde estaba la dama. Y mientras dejaba abajo algunos de los suyos, con orden de lo que debían hacer, él, con otros, fue al palacio donde residía la mujer, cuyos servidores le acogieron contentamente, así como ella. Luego, acompañada de sus servidores y de la gente de Constancio, salió con éste al jardín. Fingiendo tener que hablarle de parte del duque, el joven se la llevó sola hacia una puerta que daba al mar y que ya había abierto uno de sus compañeros. Llamó a la barca con una señal convenida y haciendo coger a la mujer y ponerla a bordo, se volvió a la servidumbre de la casa y dijo: «Nadie se mueva y hable si no quiere morir, que no pretendo quitar su mujer al duque, sino borrar la afrenta que a mi hermana hace». Ninguno osó responder, y Constancio pasó a la barca, se acomodó junto a la llorosa mujer y mandó remar y alejarse. Con lo que, no bogando sino volando, al día siguiente al amanecer arribaron a Egina. Saltaron a tierra, desembarcaron, y Constancio se solazó con la dama, que lloraba su desventurada belleza. Y volviendo a entrar en la barca, a los pocos días llegaron a Quíos, y allí, temiendo la represión de su padre y que le fuese quitada la mujer, quiso Constancio permanecer por parecerle sitio seguro. Muchos días deploró la dama su desventura, pero al fin, consolada por Constancio, acabó encontrando placer en lo que la fortuna le proporcionaba. Mientras iban las cosas de este modo, Osbek, el rey de los turcos, que sostenía continua guerra con el emperador, pasó casualmente a Esmirna, y enterándose de que Constancio vivía en la Molicie con una mujer a la que había raptado, y estaba en Quíos sin precaución alguna, fue allá con unas navecillas armadas, y una noche, sigilosamente, desembarcó con su gente y sorprendió a muchos en el lecho antes de que reparasen en que había llegado el enemigo. Los que airados corrieron a las armas fueron todos muertos y toda la población incendiada, y embarcados el botín y los prisioneros, hicieron las naves vela hacia Esmirna. Al recontar el botín, Osbek, que era joven, vio con mucho contento a la dama, que había sido apresada mientras dormía con Constancio, y sin demora alguna hízola su mujer. Se celebraron los desposorios, y durante varios meses vivió el rey satisfecho. Antes de que estas cosas sucedieran, había tratado el emperador con Basano, rey de Capadocia, que entrambos, cada uno por una parte, cayesen sobre Osbek con sus fuerzas, pero no había podido realizarse lo hablado, por no querer el emperador acceder a las inconvenientes condiciones que Basano ponía. Mas al saber la desgracia acaecida a su hijo, y sobremanera dolorido, consintió en cuanto el rey de Capadocia quería, y le instó que atacara a Osbek por un lado, en tanto que él lo hacía por otro. Osbek se informó, y para no ser cogido en medio por dos tan poderosos señores, reunió su ejército y marchó contra el rey de Capadocia, dejando en Esmirna, a cargo de un familiar de gran confianza, a la hermosa mujer. Combatió tras algún tiempo con el rey de Capadocia, y fue muerto en la batalla y su ejército derrotado y disperso. El victorioso Basano avanzó sin oposición hacia Esmirna, y todos como a vencedor le obedecían. El sirviente a quien Osbek dejara custodiando a la bella dama, viéndola tan hermosa, enamoróse de ella, aun contra su voluntad, sin mirar en la fe debida a su amigo y señor. Conocía la lengua de Alatiel, lo que a ella placía no poco, porque llevaba años viviendo a guisa de sordomuda, por no entenderla a nadie, ni a nadie entender ella. Y él, de amor incitado, tanta familiaridad tomó con la joven en pocos días, que no mucho después, sin respeto a su señor que en armas y guerra estaba, convirtieron su trato no ya en amistoso, sino en amoroso, y entrambos encontraron bajo las sábanas prodigioso placer. Mas cuando oyeron que Osbek había muerto, y Basano venía pasándolo todo a saco,
tomaron la resolución de no esperarlo, y con gran parte de las pertenencias de Osbec, a escondidas, huyeron a Rodas. Poco llevaban allí cuando Antíoco enfermó de muerte, y sintiendo llegar su muerte y habiéndole visitado un amigo muy querido, mercader de Chipre, resolvió legarle su mujer y sus bienes, y casi ya en las ansias de la muerte, a los dos llamó y les dijo: «Decayendo voy sin remedio, y veo, y me duele que nunca me gustó tanto la vida como ahora, mas muero contentísimo de hacerlo entre los brazos de las dos personas a quienes más amo en el mundo, es decir, en los tuyos, carísimo amigo, y en los de esta mujer, a la que más que a mí mismo he amado desde que la conocí. Y pésame mucho que, siendo forastera, quede aquí sin ayudas ni consejos, y más me pesaría si no creyera que tú, por mi amor, la atenderás como a mí mismo me atenderías. Por lo cual ruégote encarecidamente que si muero, te ocupes de ella y de todas mis cosas, haciendo de una y de otras lo que creas que más pueda consolar mi alma. Y a ti, queridísima mujer, te suplico que después de muerto no me olvides, para que desde el más allá pueda yo alabarme de haber sido amado de la más bella mujer que nunca haya formado la naturaleza. Si de ambas cosas me dais esperanza entera, me iré consolando». El amigo mercader, así como la dama, lloraban oyéndolo, y cuando cayó, le confortaron y le prometieron por su fe, si moría, obrarían como deseaba. Y a poco él falleció y fue sepultado honrosamente por ellos. Algunos días más tarde, habiendo concluido el mercader sus asuntos en Rodas, y queriendo tornar a Chipre en una nave catalana que allá había, le preguntó a la mujer, que pues a Chipre él regresaba, qué pensaba ella hacer. La mujer contestó que iría con él gustosa, confiando en que por amor de Antíoco él la miraría y respetaría como a una hermana. El mercader repuso que ello le placía mucho, y para poder defenderla de toda ofensa antes de llegar a Chipre, la presentó como su mujer. Ya a bordo les dieron una camareta a popa, y para no desmentir las palabras con hechos, dormían juntos en una cama. Por lo que sucedió que, aunque ni uno ni otro se lo habían propuesto al salir de Rodas, incitáronles la oscuridad, comodidad y calor del lecho, cuyas fuerzas no son pequeñas, y olvidando la amistad y amor de Antíoco, como impedidos por igual apetito, comenzaron a retozar juntos, y conyugáronse antes de llegar a Bafa, de donde el chipriota era. Y ya en Bafa, Alatiel siguió con el comerciante. Llegó a la ciudad casualmente un caballero llamado Antígono, crecido en años, pero mayor en seso, aunque corto de riquezas, porque habiéndose metido en empresas al servicio del rey de Chipre, le había sido la fortuna contraria. Pasó un día el hidalgo ante la casa donde moraba la bella, en ocasión de haber ido el mercader a Armenia con todas sus mercancías, y vio a la ventana a la mujer. Y advirtiéndola tan bella, comenzó a mirarla, y recordó haberla ya visto, aunque no podía acertar cómo ni dónde. Y la mujer, que durante tanto tiempo fue juguete de la fortuna y ya estaba acercándose al fin de sus males, enseguida se acordó de haber visto a Antígono en Alejandría al servicio de su padre y en no poca consideración. Y sintiendo repentina esperanza de recobrar su regio estado con el consejo del caballero, sin curarse de su mercader, hizo llamar a Antígono lo más presto que pudo. En llegando él, ella, tímidamente, le preguntó si era Antígono de Famagusta, como creía. Antígono respondió que sí, y añadió: «Por cierto, señora, que me parece reconoceros, mas no puedo recordar de qué, por lo que os ruego que si no os incomoda, ayudéis a mi memoria». La mujer, al oírlo, rompió a llorar y le echó los brazos al cuello, con no escaso pasmo del hidalgo, y le preguntó si no recordaba haberla visto en Alejandría. Y entonces Antígono en el acto reconoció a Alatiel como hija del soldán, a la que se creía muerta en el mar, y quiso hacerle el debido homenaje. Pero ella no lo consintió y le rogó que se sentara a su lado. Así lo hizo Antígono, y con respeto interrogóla cómo y cuándo había ido a parar allí, ya que en toda la tierra de Egipto, desde hacía años, se daba por cierto que se había ahogado en el mar, a lo que la mujer dijo: «Preferiría que ello fuera así, a haber llevado la vida que llevé, y entiendo que mi padre pensará lo mismo si se informa». Y callando, otra vez tornó a llorar sin consuelo, mas Antígono dijo: «No os desconsoléis, señora,
antes de que sea menester, sino narradme vuestras aventuras y explicadme cuál ha sido vuestra vida, que acaso vaya la cosa de modo que con la ayuda de Dios encontremos remedio. Antígono, dijo la hermosa, cuando te vi, me pareció ver a mi padre, y por el amor y ternura que a él le tuve, me sentí movida a descubrirme a ti, pudiendo haberme disimulado. Y con pocas personas me había ocurrido estar tan contenta como lo estoy de tenerte a ti delante y haberte visto y reconocido. Y así, mi mala fortuna, que siempre he tenido escondida, a ti, cual si fueras mi padre, te revelaré. Si después de lo que oigas crees poder restaurarme por algún medio en mi prístino estado, te ruego lo hagas, y si no, te suplico que a nadie cuentes lo que me oigas, ni digas haberme visto. Y siempre llorando, tras esto relató cuanto le ocurrió desde que llegó a Mallorca hasta aquel mismo momento. Antígono, compadecido, comenzó a llorar, y después de pensar un rato dijo: Pues que en vuestras desgracias, señora, siempre ha permanecido oculto quién vos erais, más estimada que nunca os volveré a vuestro padre y al rey de Algarve después. Le preguntó ella cómo lo haría, y él se lo expuso con ordenadas razones, y para que por demora no pudiera ocurrir cosa en contrario, volvió enseguida Antígono a Famagusta y visitó al rey, al cual dijo: Señor, si os agrada, podéis a la par haceros gran honor, y a mí, que me he empobrecido por vos, serme de gran utilidad sin que nada os cueste. Preguntó el rey cómo sería eso, y Antígono dijo: Ha llegado a Bafa una bella joven hija del Soldán, de la que ha habido larga fama de que se había ahogado, y para conservar su honestidad ha sufrido grandes trabajos, y al presente está en la pobreza, y quiere volver con su padre. Si os placiera enviarla bajo mi custodia, gran honor sería para vos y beneficio para mí, que no creo que este servicio se le fuera al Soldán de las Mientes. El rey, movido de su real honradez, contestó al punto que le placía, y enviando a buscar a la joven, la hizo venir a Famagusta, donde él y la reina la recibieron con indescriptible boato y magníficos honores. Le preguntaron rey y reina sobre sus andanzas, y ella, aleccionada por Antígono, respondió a todo. Y pocos días después, a petición suya, el rey, con buena y lucida compañía de hombres y mujeres, bajo la vigilancia de Antígono, la envió al Soldán, quien la recibió con agasajos que sobra explicar, y a Antígono similarmente con toda su compañía. Y cuando hubieron tomado algún reposo, quiso el Soldán saber cómo su hija estaba viva y dónde había morado tanto tiempo sin hacerle llegar noticias suyas. La mujer, que había aprendido muy bien las instrucciones de Antígono, comenzó a hablar a su padre así: Padre, el 20º día de separarme de vos, nuestra nave, combatida y rota por fiera tempestad, llegó una noche a una playa de poniente, cerca de un lugar llamado Agua Morta. De los hombres que había a bordo nada sé, pues no los vi más. Solo recuerdo que al rayar el día y salir yo como de la muerte a la vida, los aldeanos que habían visto el buque acudieron de toda la comarca para saquearlo. 2 de mis mujeres y yo fuimos llevadas a la orilla y enseguida, cogidas por unos mozos, cada una de ellas huyó por un lado. 2 mancebos me cogieron a mí y arrastrándome por las trenzas, me llevaron por un camino hacia un grandísimo bosque, mas en esto, pasando cerca 4 hombres a caballo, los que me llevaban rompieron a correr. Los hombres, que tenían un talante muy grave, vinieron hacia mí y me hicieron muchas preguntas, pero ni yo los entendí, ni a mí ellos. Aconsejáronse prolijamente entre sí, me montaron en uno de sus caballos y me llevaron a un monasterio donde viven varias mujeres según su ley religiosa. Y allá, después de lo que ellos dijeron, me acogieron con gran benignidad y fui muy honrada por todas. Y desde entonces con gran devoción serví a San Creciente de Balcaba, santo muy apreciado por las mujeres de aquel país. Después de permanecer allá algún tiempo y habiendo aprendido algo de su lengua, me preguntaron quién era yo y de dónde, y yo, por saber dónde estaba y temerosa de que si decía la verdad me expulsaran como enemiga de su ley, respondí que era hija de un gran caballero de Chipre, quien me mandaba a Creta para casarme, habiendo naufragado antes de arribar. Y muchas veces y en muchas cosas, por evitar mal peor, le serví según su ley. Y preguntándome la principal de aquellas mujeres, a la que llamaban abadesa, si quería tornarme a Chipre,
Dije que nada deseaba más, mas ella, celosa de mi honor, nunca quiso confiarme a nadie que a Chipre fuera, hasta que, a 2 meses, vinieron de Francia 2 hombres honrados con sus esposas, alguna de las cuales era parienta de la abadesa. Supo ésta que se encaminaban a Jerusalén para visitar el sepulcro donde fue enterrado, después de muerto por los judíos, aquel a quien los cristianos tienen por Dios, y me presentó a ellos, recomendándome que me pusieran en manos de mi padre en Chipre. Largo sería de contar cuánto me agasajaron y cuán contentamente me acogieron aquellos gentiles hombres y sus mujeres. Subimos a una nave y a los pocos días arribamos a Bafa, y viendo que llegábamos, y no conociendo a nadie ni sabiendo qué decir a los caballeros que a mi padre querían presentarme por encargo de la venerable dama, he aquí que Dios, de quien ya me quejaba, hizo que en la orilla estuviese Antígono mientras desembarcábamos. Lo llamé prestamente y en nuestra lengua, para que los caballeros y mujeres no me entendiesen, y le dije que me recibiese como hija. Comprendiéndome enseguida, me recibió con júbilo, y en lo que se lo consintieron sus pobres recursos, festejó a los gentiles hombres y a sus esposas. Llevóme luego al rey de Chipre, que me acogió con honor del que nunca se dirá bastante, y que me ha enviado a vos. Si algo por contar queda, Antígono, que muchas veces ha oído mi historia, lo relatará. Antígono entonces, dirigiéndose al soldán, dijo: Señor, lo que ella os ha contado, muchas veces a mí me lo ha dicho, y también me lo dijeron los caballeros y damas que con ella venían. Solo una cosa ha quedado por explicar, por no estarle a ella bien contarlo según yo estimo, y es el encomio que los gentiles hombres y sus damas venían haciendo de la honesta vida que con las religiosas tuvo vuestra hija, y de su virtud, y de sus laudables costumbres. Y también calla las lágrimas y llanto a que hombres y mujeres se entregaron cuando me la restituyeron. Y si yo quisiese contar cuanto ellos me dijeron, ni este día ni su noche serían suficientes. Baste decir que según sus palabras mostraban y según yo he podido ver, podéis jactaros de tener la hija más bella, honesta y virtuosa que hoy tenga señor alguno que corona lleva. Mucho celebró el soldán estas cosas, y muchas veces rogó a Dios que le hiciese la merced de poder digna compensación conceder a todo el que hubiera honrado a su hija, y en particular al rey de Chipre, que con tanta solemnidad se la enviaba. Y después de mandar dar muy grandes dones a Antígono, cuando éste retornó a Chipre, el rey envió cartas y especiales embajadores agradeciendo cuanto había hecho por su hija. Y queriendo después que lo comenzado llegase a efecto, y fuese a Latiel, mujer del rey del Algarve, manifestó a éste todo lo ocurrido, diciéndole que si quería, podía mandar a buscarla. Mucho complugo tal al rey del Algarve, y enviando por ella con gran pompa, recibióla muy satisfecho. Y así, la que con 8 hombres había 10.000 veces yacido, al lado del rey se acostó como doncella, e hízole creer que lo era, y reina fue, y con él mucho tiempo dichosamente vivió. Y por eso se dice: boca besada no pierde frescura, que se renueva como hace la luna.